Hoy tenemos un especial, además estoy feliz de que la Amazonía llegó a su madre naturaleza, desde la Amazonía profunda. Antonio Matapí, y gracias a la Fundación Gaia, tenemos este diálogo para entender todo un proceso que está sucediendo desde allá, que son las ETIs en la Amazonía. O sea, estos cuerpos de gobernanza que son con los que nos vamos a entender progresivamente entre las ciudades y la Amazonía. Ese diálogo que tenemos que establecer. Cuéntenos un poco usted de dónde viene. Primero, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Antonio Matapí. Vengo del territorio indígena Mirití, Paraná. Eso queda en el departamento del Amazonas, al sur de Colombia. ¿Con la frontera con Brasil? Sí, con la frontera Brasil-Colombia. Un poquito lejos, pero... ¿Y cómo se llama el sitio de donde viene, de su comunidad? El gran territorio se llama Mirití, Paraná, pero eso está compuesto por 13 comunidades indígenas. Y de donde yo vengo se llama Jarillé. Jarillé es un nombre en idioma que se denomina garza, ¿sí? Entonces hay un quebradón que se llama garza en idioma y por eso la comunidad está denominada de esa manera. Estamos hablando de cuántas comunidades indígenas, para un poco entender esa multiculturalidad que tiene el macroterritorio. Sí, o sea, el Mirití en particular, donde yo vengo, tiene 13 comunidades, pero también este gran territorio tiene varios grupos étnicos. Entonces está, por ejemplo, a la que yo pertenezco, Matapí, está también los Yucuna, están los Tanimucas, están los Cubeos también hay, los Letuamas y Cabillarí. Esos son los grupos étnicos que hacen parte de este gran territorio. Bueno, esto para nosotros es una gran lección, porque estamos aprendiendo a conocer el país, nuestra gran Amazonía compleja. ¿Qué significa empezar a gobernar la Amazonía desde allá, desde adentro? ¿Esto cuándo comienza? Cuéntenos un poco la historia. De pronto para el país y para el mundo, pues con todo este tema de la formalización de las entidades territoriales, apenas mucha gente estaría reconociendo ese sistema de gobierno propio de los pueblos indígenas. Pero esto ya viene desde antiguo, ya esa es una orden, como nosotros hemos llamado, desde la ley de origen, ¿sí? Porque la organización propia nuestra está basada ahí, gobernado desde la Maloca, o sea, la casa ancestral. Ahí están los curanderos, las personas que orientan, los que curan, las mujeres que son los dueños de los alimentos. Entonces, toda esa complementariedad y todo ese sistema arroja en lo que se llama cómo gobernar el territorio. Pero entonces hay un factor o varios factores fundamentales para la gobernanza. Entonces, nosotros siempre hemos hablado de tener un territorio. Entonces, un pueblo indígena que no tiene territorio no tiene nada que gobernar. Entonces, pero entonces está el territorio, están los grupos étnicos y también el factor fundamental, el sistema de conocimiento que hemos denominado. O sea, todo ese conocimiento, porque es que para mantener la integridad territorial depende de ese sistema de conocimiento. Todo ese conjunto, por eso es que nosotros no sectorizamos ni fragmentamos. Cuando hablamos de territorio, ahí está todo el agua, los animales, todo lo que contiene, pues toda la biodiversidad. Exactamente, pues toda la integridad. Entonces, a partir de ahí, nosotros gobernamos. Por eso es que cuando mucha gente comienza a hablar de administrar un territorio, gobernar, entonces mucha gente se limita como al signo peso. Nosotros primero pactamos desde el sistema de conocimiento, porque la parte, digamos, monetaria es como lo secundario para poder ejecutar lo propio, digamos. Antonio, pero entonces se empiezan a constituir las ETIs por ley. La nación reconoce estas entidades. Eso quiere decir que el mapa empieza a cambiar. Entonces uno se pregunta, ¿cómo empieza a cambiar y cómo son reconocidos, por ejemplo, por los otros territorios que existen, sin ir lejos? El departamento, la corporación regional, los municipios. ¿Cómo entran las ETIs en esa cartografía? Bien, nosotros siempre hemos dado la pelea, lo que hemos denominado hacerle entender a ellos, a las instituciones, porque es que, mire, para nosotros el tema del territorio
es lo que siempre existió, más primero que los municipios, claro, más primero que la institución. Ahí está el territorio. Los pueblos indígenas siempre estuvimos ahí, los ancestros. Y entonces nosotros hemos buscado diferentes caminos y diferentes herramientas jurídicas para llegar a este punto de la formalización de la JETI, aunque la JETI no es el fin último, no sería, digamos, habrá otras situaciones más adelante. Pero el tema es que nosotros, por ejemplo, a nivel departamental, siempre el trato fue los pueblos indígenas, los minoritarios, ¿sí? Eso se dio de esa manera. Hoy en día nosotros con la formalización de las entidades territoriales tenemos el mismo estatus. Hablamos, como dicen los compañeros, de tú a tú, de gobierno a gobierno, ¿sí? Esa es, digamos, la gran diferencia que hay en este momento, ¿ya? Porque a usted le dan toda la facultad para ejercer esa competencia, lo que el otro muchas veces hizo por usted. Me parece muy, muy interesante esta nueva dinámica y que el país la conozca, porque realmente sí hace falta una mayor participación e información y pedagogía hacia la zona andina, hacia las otras regiones del país, que no están realmente enteradas que esto está pasando y que es dinámico, y que ustedes están liderando todo un proceso de un cambio del mapa y de linderos, porque es que es verdad que la República generó unas fronteras, y esas fronteras entonces nos fraccionó. Entonces, son mandatos diferentes. Entonces, denos un ejemplo de cómo está funcionando la ETIS más consolidada. Bien. Para entender. Bien. Sí, antesito de eso, quisiera puntualizar el tema de cómo se va configurando el tema del mapa colombiano. Sí. Primero, pues, nosotros, por lo menos el departamento de Amazonas y Vaupés también, el mapa está así como, pues, se pensó, digamos, desde lo central. Sí, con el trapecio amazónico y con unas líneas. Sí, es claro dejar un mensaje de que para los pueblos indígenas, o sea, no hay límite territorial, eso es contundente, no hay límite. Entonces, porque el pensamiento o el límite es hasta donde él está pensando, hasta donde él cura. Por eso es que nosotros más adelante, cuando profundicemos más del macroterritorio, o sea, nosotros hablamos en términos de pensamiento por donde recorre la anaconda o el pensamiento. Eso hace parte del Brasil, hace parte un poco de Venezuela también, porque no hay un límite. Pero digamos que para organizarnos y para dar, digamos, esa apuesta en toda esa configuración político-administrativa del país, pues nosotros hemos limitado, así como su nombre lo dice, pero eso no quiere decir de que hasta ahí llega el pensamiento, ¿ya? Porque el pensamiento está libre, la curación está libre para seguir administrando y cuidando esa vida en esa integridad territorial. Entonces, en ese sentido, pues este es el que, por ejemplo, el país o en el departamento no han podido entender. Nosotros tuvimos bastante diálogo, generamos espacios de diálogo interculturales, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Tierra. Cuando ellos comenzaron a cuestionar eso por ahí, no, pero espérate que aquí la decisión es nuestra, usted ratifique o bueno, haga lo que ya decidieron los pueblos indígenas. Entonces esto también tiene mucho que ver en los departamentos hoy en día con la formalización de las entidades territoriales, porque es que en términos políticos, administrativos, culturales no, porque lo cultural no se toca, ahí está en los pueblos indígenas. Entonces en el mismo departamento va a haber cambios en este mapa colombiano, porque ahí ya, o sea, en el nuevo mapa que va a salir, ahí va a estar ya configurado las entidades territoriales. Todo ese ámbito territorial va a estar ahí puesto en ese nuevo mapa colombiano. Eso quiere decir que, por ejemplo, el departamento del Amazonas, que lo vemos con sus linderos, con el trapecio amazónico, así donde pasa el río Amazonas, va a tener unos elementos que son unos enclaves o unos territorios que no forman parte directamente del departamento, ¿cierto? Exactamente, mire, y de hecho nosotros hemos venido pensando que, digamos que en términos de gobernar el Amazonas o el departamento va a cambiar totalmente. Porque entonces las entidades territoriales formalizadas
la coordinación es directa acá con el gobierno nacional. Entonces nosotros no tendríamos por qué ir a generar diálogo, de pronto para algunos asuntos, pero también hay que entender esto en el marco de la transición y el avance que hay que ir haciendo, pero el diálogo ahora de las entidades territoriales directamente con el gobierno nacional. Entonces, lo que nosotros hacíamos antes con el departamento, pues ya es poco lo que hay que hacer. Ese es uno de los cambios que... Antonio, qué importante dar este debate ahora, precisamente que viene un nuevo gobierno y donde hay que introducir esto en la política de Estado y en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, que todo este esfuerzo desde los territorios se tenga que reflejar en una voluntad política del centro, del nuevo gobierno, y que esto ayude a consolidar ese proceso que vienen trabajando. ¿Ustedes cómo han pensado? Porque esto es una presentación importantísima. Sí, nosotros, o sea, al ser ETI formalizado tenemos todos esos retos que, como cualquier otra institución. Entonces ya en este preciso momento nosotros estamos avanzando en la interpretación en todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, pero también estamos buscando la forma de cómo hacer ese diálogo, por lo menos con algunos candidatos presidenciales. Pero más que eso, nosotros estamos buscando, y precisamente en este momento los compañeros están en una interpretación en cómo lograr con el Ministerio del Interior esa alianza o ese acuerdo institucional, porque es que nosotros entendemos que el gobierno nacional o las instituciones, por lo menos los funcionarios son cambiantes, Sí. A diferencia de nosotros que somos estatales, porque ahí estamos. Ustedes pero son, ellos claro. no, entonces todo el tiempo hay que estar ahí. Entonces el gobierno de turno sí o sí toca seguir con la misma postura. Entonces nosotros en este preciso momento, antes de que termine este gobierno, ya vamos a llegar a un acuerdo y lo estamos viendo cómo y cuál va a ser esa figura, algo que tenga un blindaje jurídico, que realmente sea de impacto o un acuerdo nacional. Entonces las entidades territoriales vamos a lograr en esta semana que viene a ese pacto con el gobierno nacional para la continuidad de todo este proceso, para el ejercicio pleno de las competencias de las entidades territoriales. O sea, ustedes vienen del Amazonas a Bogotá a sentarse en una mesa con las entidades del Estado para dar un estado del arte de en qué está toda esta negociación y que para el próximo gobierno ya haya un avance establecido de Estado. Esto me hace pensar en un tema de la geopolítica mundial. O sea, todo esto se está dando en un momento en que el mismo planeta está cambiando sus propios equilibrios e intereses. Muy interesante y muy oportuno. Y me hace pensar cómo han pensado ustedes relacionarse con las ciudades a las cuales ustedes facilitan los servicios ambientales. Por ejemplo, con Bogotá. El agua de Bogotá depende del cuidado que hacen ustedes en la Amazonía. Luego, las ciudades tienen una responsabilidad también y un reconocimiento al trabajo que hacen ustedes de conservación. ¿Han pensado desde las ETIs cómo se puede hacer ese razonamiento, esa conectividad? Sí. Lo primero que nosotros, o sea, antes de llegar al tema de las ciudades, lo primero que hemos pensado es entre los pueblos indígenas, y de hecho esto lo hemos posicionado en diferentes de eventos o diálogos interculturales así a nivel internacional. Nosotros estamos buscando esa conectividad primero entre los pueblos indígenas. Ah, muy bien. Amazonía colombiana, toda esa cuenca amazónica, sea del Perú, Ecuador, porque todos tenemos esta misma apuesta. Eso es lo primero que estamos a esa apuesta. Yeah. Adicional a eso, por supuesto, estamos posicionando ante las instituciones, ante el gobierno nacional, cómo lograr de que ellos puedan entender ese sistema propio de manejo que llevamos los pueblos indígenas de manera milenaria en todo el tema, de pronto no solamente
frente al agua. Yo te mencionaba hace rato sobre toda esa integridad, ¿sí? Todo ese componente que contiene ese territorio, llámese el agua, el aire, los animales, bueno, el oro, por ejemplo, bueno, todas esas situaciones que contiene el territorio. Entonces, primero estamos buscando cómo consolidarnos, unificar la parte de la cuenca, en la cuenca amazónica. Pues entonces, yo eso sí no puedo evitar preguntar, teniendo a Martín von Hildebrand, colombiano, fundador de la Fundación Gaia, como secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, cómo él está apoyando desde Brasilia este proceso para que realmente esto entre en la cuenca y el reconocimiento que merece los pueblos en Colombia, en la Amazonía colombiana, en todo este esfuerzo. Sí. Nosotros primero nos sentimos contentos porque Martín haga parte de la OTCA, por ejemplo. Pues realmente fue una lucha, no fue fácil tampoco para él llegar a ese punto. Pero estamos totalmente convencidos de que allá también está la voz de todas estas entidades, porque Martín es una persona muy conocedora de todo este proceso y de hecho uno podía decir de que parte de la formación de todo ese conocimiento está en los territorios. Eso también le ha ayudado a impulsar y nosotros pensamos que desde ese asiento que tiene la OTCA pueda posicionar todo este pensamiento de los pueblos indígenas para seguir garantizando, nosotros lo hemos denominado, para seguir garantizando la vida en esa gran cuenca amazónica. Bueno, hablemos del tema de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos que existen en este proceso, en este camino, que puede enfrentar la Amazonía si Colombia no avanza en este reconocimiento? ¿Para otras entidades territoriales? Para ustedes mismos. O sea, ¿qué tal que el proceso se atasque? A ver, primero, o sea, yo creo que la parte cultural y el sistema de gobierno propio, ahí va a estar. Eso no cambia. Sí, eso no cambia. Sí. O sea, no es, digamos, la discusión. Pero sí, como dice usted, puede haber un peligro frente a eso. Nosotros estamos apostando de que todos los territorios indígenas de la Amazonía colombiana pues sean formalizados como entidades territoriales. Pero entonces, esa era como la primera apuesta, pero también recordarles de que el año pasado, bueno, también hay otra normatividad, lo del 488, ¿sí? ¿Qué es eso? Es un decreto nuevo que le da competencias a otras organizaciones indígenas, sean entidades territoriales o no, pero que también puedan llegar a este punto del ejercicio pleno de su gobierno. Eso también es muy favorable, no solamente para las entidades territoriales, sino para todas las organizaciones, ¿sí? Entonces, me parece que esa herramienta jurídica o ese decreto es fundamental, porque entonces porque eso no aplica solamente para la Amazonía colombiana, sino para todos los pueblos indígenas del país. Entonces, y eso le da pie a que todas las organizaciones o entidades territoriales del país hagan el ejercicio, administre de manera directa, por ejemplo, lo del CEID, o sea, el sistema educativo propio, y también lo de salud, el sistema propio de salud. ¿Puedes repetir el decreto número 488? ¿De qué fecha? Eso es del 2025, de mayo 2025. O sea, tiene un año. Prácticamente. ¿Y si se le ha hecho pedagogía a ese decreto? Nosotros siempre, por lo menos para nosotros, sí. Para nosotros, sí. Y de hecho, eso también tiene que ver mucho con toda esa lucha de los movimientos indígenas, porque también hubo lo que ellos denominaron la minga, ¿sí? Entonces, una presión que se hizo por parte de todos los gobiernos indígenas y de las entidades de toda la parte del país. Entonces, una presión frente a este gobierno actual. Y ahí es donde nace eso, aunque ya eso venía caminando desde hace mucho rato. Pero despacito. Despacio, pero despacito, nosotros, sí. Por eso es que nosotros decimos que en este momento, o sea, lo que es 2025 y parte del 2026, los pueblos indígenas estamos en un alto nivel, ¿ya? ¿De qué? De ejercer su
propio derechos. gobierno y su ejercicio, y lo que hemos denominado materializar la Constitución. De pronto no un 100%, pero sí la gran O sea, hay un gran avance. Gran avance. Y ojalá que se continúe en el Exacto. próximo. Y uno de los riesgos precisamente podía ser eso, digamos que la continuidad de otro gobierno, no voy a mencionar aquí, pero sí tenemos que, por eso es que nosotros siempre hemos dicho también que como entidades territoriales tenemos, dentro de muchos retos, hay 3 que resaltan. Por ejemplo, el tema cultural, porque usted lo tiene que mantener ahí. El tema político, porque sí o sí tienes que tener ese relacionamiento y todo ese panorama y esa coordinación. Y el tema administrativo, ¿ya? Porque también uno tiene que, con todo este ejercicio, hay que mostrar las garantías administrativas. Bueno, antes de que cerremos este maravilloso capítulo, porque hay mucho que preguntar, a uno le dan ganas de saber más y más. Yo me preguntaría, ¿cómo será una vez consolidada la ETIS y las licencias ambientales? ¿Ustedes otorgarán licencias para, por ejemplo, explotación de hidrocarburos o minería o deforestación, de tumbar no sé qué? O sea, ¿cómo van a manejar eso? ¿Con quién y con qué alianzas técnicas y científicas? Esa es una súper pregunta y excelente pregunta, porque eso sí hay que dejar el mensaje al país y al mundo. Mira, primero nosotros hemos tratado de que todo este ejercicio de gobierno, reitero, a partir de los sistemas de conocimiento, se mantenga, se respeta y que todas las instituciones sepan cómo es que se gobierna un territorio a partir de los sistemas. Entonces nosotros, todas esas instituciones que tienen esa competencia de la licencia, como la ANLA, se formalizó las entidades territoriales. Pare de contar lo que usted hacía en algún momento, no más, porque yo ahorita administro este gran territorio. Usted de pronto representaba el país o el gobierno nacional te dio esa competencia en algún momento. Hoy en día ya no, pare ahí, usted no puede decidir por mi territorio. Ese es el tema con Corpo Amazonía, ese es el tema con parques nacionales, ese es el tema con todas esas instituciones de licencia minera. Pare de contar, hasta aquí nomás. Ahora, para poder llegar a eso, yo tengo que hacer la coordinación directa con ellos, porque pues, o sea, digamos que por diplomacia, porque donde ellos hubieran entendido eso, ahí hubieran parado. Ahora voy a remitirme a lo de la T-106, que es una sentencia, por supuesto, un resultado de una acción conjunta del macroterritorio, y donde la Corte digamos que dentro de todo ese fallo hay 27 instituciones involucradas. Y dentro de los apartes, la Corte le dice, pare hasta aquí nomás. En el momento de que sale el fallo, usted el que tenía la potestad de la licencia, pare hasta ahí nomás. Así está dicho. Entonces eso también, eso también empuja todo ese ejercicio, respalda todo ese ejercicio de gobierno que estamos haciendo las entidades territoriales. Por supuesto, esto no quiere decir tampoco que omitamos algunas amenazas hacia los territorios, pues siempre va a estar, pero la competencia ahora es de las entidades territoriales. Bueno, Antonio, el mensaje interesantísimo. ¿Qué le diría usted al país? ¿Qué mensaje le lleva? ¿Qué le diría al gobierno entrante sobre las ETIs? Bueno, primero, pues decirle al país de que esta es una normativa que mucho tiempo nosotros pues veníamos buscando. Primero, pues eso, decirle de que esta normativa, este decreto es presidencial. La protocolización, como se denomina, de las entidades territoriales, lo firma el presidente actual. Y yo creo que, como cualquier otra normativa, eso debe ser vinculante para cualquier gobierno entrante, ¿ya? Y que la coordinación a partir de ahora, como entidades territoriales formalizadas, es directamente con las entidades territoriales, más no con terceros.
¿ya? Porque el ejercicio pleno y las competencias, menciono otra vez el sector de educación, lo que vemos ahora ya es competencia de las entidades territoriales. Entonces el gobierno nacional, sea quien entre, tiene que dialogar o tiene que coordinar directamente con las entidades territoriales. Y también, por supuesto, apoyar la formalización de otros gobiernos indígenas o de otros territorios que están en esa misma apuesta. Entonces, ahora ya hay 8 formalizados, próximamente 2, pero también hay otros territorios indígenas que tienen la misma apuesta y también cuando estén, digamos, formalizados van a tener esa misma competencia. Bueno, el mensaje nos cala, Antonio Matapi, muchísimas gracias. Volveremos sobre estos temas porque hasta ahora es que estamos comenzando a entender lo que está pasando. Así que vamos a seguir trabajando el tema de las CETIS y seguiremos con la Amazonía colombiana. Hasta pronto. Desde los gobiernos indígenas del macroterritorio, de los jaguares del Yurupari, desde la Amazonía colombiana, quiero dejar un mensaje al nuevo gobierno, ese nuevo gobierno que va a administrar nuestro país, Colombia, que dentro de su plan de gobierno tenga presente que a partir del 16 de diciembre del 2025 se formalizaron las entidades territoriales en la Amazonía colombiana. Así que este nuevo gobierno, en el marco de la coordinación con estas entidades territoriales e indígenas, debe garantizar el ejercicio o la materialización de los acuerdos interculturales en el marco de avanzar en esta apuesta de construir un país pluriétnico, pluricultural.